En los últimos años, los desahucios han aumentado en Estados Unidos. La pandemia y la situación económica hacen que siga creciendo el número de hogares que se ven obligados a abandonar sus viviendas. Esto no solo afecta a personas que han alquilado un piso o una casa, sino también a quienes viven en su propia vivienda. Por ejemplo, cuando ya no pueden pagar la hipoteca. Para las fuerzas de seguridad, asistir a estos desahucios es algo cotidiano. Pero en febrero de 2023, una de estas intervenciones se convierte en una pesadilla. Cuando los sheriffs llegan a la propiedad de los Cain, no se encuentran con una casa vacía, sino con la escena de un crimen. A primera vista, los Cain parecen una familia normal de 4 miembros. Steven, el padre, tiene 50 años, es el menor de 3 hermanos y, desde su juventud, es un apasionado del deporte y la naturaleza. Es un gran aficionado del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers. Además, le interesa el arte. Escribe historias y poemas. Algunos de sus libros incluso han sido publicados. En su tiempo libre le gusta hacer música. Es guitarrista y cantante en varias bandas aficionadas. Por ejemplo, en la banda de thrash metal Cryptic Chaos. Steven trabaja en una empresa de software como consultor de seguridad y medio ambiente. Su mujer, Teresa, tiene 46 años, 4 menos que él. Se desconoce cuándo y dónde se conocieron exactamente Steven y Teresa. Sin embargo, a lo largo de su relación, ambos han vivido juntos en diferentes estados. Ambos son originarios de Connecticut. Desde allí se mudaron primero a Georgia, luego a Filadelfia y finalmente a Ohio. Teresa y Steven tienen 2 hijos en común. Su hija Samantha ya es adulta y tiene 20 años en 2023. Estudia psicología y criminalística en la Universidad del Norte de Kentucky. Su hermano menor, Ethan, tiene 13 años. Está en 8º curso de la escuela secundaria de New Richmond. Ethan es descrito como un chico tímido pero muy amable y considerado. En el colegio es muy aplicado y se esfuerza mucho en los deberes y en los exámenes. Ethan es bastante popular, no solo entre los niños de su clase, sino también entre los profesores. Como muchos niños de su edad, pasa mucho tiempo jugando a videojuegos, pero también le gusta nadar. Los Cain viven en su propia casa en New Richmond, en el estado de Ohio. Teresa y Steven compraron allí en 2015 una casa de 2 plantas en una zona residencial tranquila. Tiene 3 dormitorios y está situada en un terreno de 3 hectáreas. Es, por tanto, el lugar perfecto para que los Cain críen a su hija Samantha y a su hijo Ethan. Los Cain acordaron entonces un precio de compra de $212,000 estadounidenses. La familia se adapta rápidamente a New Richmond y se lleva muy bien con los vecinos. En algún momento, el padre de Teresa, William, también se muda con la familia. Ya tiene 74 años. Y poco a poco necesita ayuda en su vida diaria. El 27 de febrero de 2023 es un día difícil para la familia. La casa de los Cain va a ser desalojada por la fuerza. Teresa Cain lo sabe, ya que se le informó una semana antes de la fecha prevista. Los funcionarios encargados del desalojo se presentan a la hora acordada, pero la medida no se lleva a cabo. En su lugar, ocurre lo impensable. Son las 9:40 de la mañana del 27 de febrero cuando la policía civil llega a la casa de los Cain. A primera vista, todo parece normal en Rebel Ridge Road. Teresa, la madre de la familia, está incluso en el porche cuando los agentes se bajan del coche y se dirigen hacia la propiedad. Para los policías, se trata de una simple operación rutinaria. A menudo participan en desalojos de este tipo, simplemente para asegurarse de que todo va bien. En cuanto al desalojo de los Cain, no tienen motivos para creer que vaya a haber complicaciones. Después de todo, Teresa está al tanto de todo. Cuando se notificó el desalojo forzoso una semana antes, ella aseguró que todo saldría bien. La oficina del sheriff también preguntó si los Cain tenían un lugar donde alojarse después del desalojo.
Teresa respondió que sí. Solo pidió un pequeño aplazamiento del plazo para poder empaquetar las últimas cosas. La fecha fijada para las 10 de la mañana del 27 de febrero le viene bien a esta madre de 2 hijos. Asegura que la familia estará lista para abandonar la casa de Reveille Ridge Road a esa hora. Pero, en la práctica, la cosa pinta muy mal. Cuando Teresa ve llegar el coche de los agentes, vuelve a entrar en la casa desde el porche. Los agentes de policía han acudido en pareja a la intervención prevista. A ambos les extraña que la señora Kane vuelva a entrar en la casa a pesar de su cooperación previa. Los policías salen del coche y llaman a la puerta de la casa, sin obtener respuesta. Uno de los agentes decide abrir la puerta para ver si todo está en orden. Entra con cautela en el vestíbulo y llama a la señora Kane. Poco después, oye una voz apagada. Parece que murmura algo que suena como «no, no, no». Y poco después se oyen varios disparos desde el interior de la casa. En cuestión de segundos se producen 5 disparos. Luego, silencio. Uno de los policías se atreve a entrar en la casa y hace un terrible descubrimiento. Teresa Kane, que hacía unos momentos estaba en el porche, está muerta. Yace en un charco de sangre en la planta superior de la casa. Y por desgracia, no es la única muerta. En la misma planta yacen su hijo Ethan y su propio padre, William Felton. Y en el sótano, el marido de Teresa, Steven, yace muerto en un sofá. Samantha, la hija de 20 años de la familia, está gravemente herida. La casa, que ese día debía ser desalojada, se ha convertido en la escena de un triple asesinato. No solo los 2 agentes de Paisa están conmocionados por la escena que se presenta en la casa de los Cain. Los policías que acuden al lugar también están consternados. Después de que Samantha, gravemente herida, es trasladada a un hospital cercano, los técnicos forenses registran la casa para averiguar qué ha sucedido allí. El sheriff al mando describe la escena del crimen como la peor que ha visto en toda su carrera. Al inspeccionar la escena del crimen, llama inmediatamente la atención que los Cain no hayan empaquetado ni una sola caja de mudanza. Y eso a pesar de que el día de los asesinatos debían mudarse de su casa. Sin embargo, la policía solo ha contactado con Teresa Kane al respecto, pero no con el resto de la familia. Por eso, entre otras cosas, la policía pronto desarrolla una teoría. Los investigadores sospechan que Teresa simplemente ocultó a los demás el desahucio forzoso. Por lo tanto, es probable que Ethan, Samantha, Steven y William no supieran que tenían que abandonar su casa esa mañana. En realidad, Ethan, de 13 años, ni siquiera debería haber estado en casa esa mañana, sino en el colegio. Sin embargo, Teresa llamó al colegio la mañana del 27 de febrero y justificó la ausencia de Ethan. Esto sugiere que Teresa Kane debió de planear matar a su familia y suicidarse esa mañana. Presumiblemente porque no podía aceptar el desahucio inminente y lo había ocultado hasta el último momento. Los investigadores sospechan que Teresa disparó primero a su marido, Steven. Cuando encuentran su cadáver, yace en el sofá del salón, como si no esperara en absoluto ser atacado con un arma de fuego al momento siguiente, y mucho menos por su propia esposa. Esto también significa que Ethan, William y Samantha debieron de darse cuenta de que Teresa los estaba matando uno tras otro. En sus últimos minutos, todos debieron de sentir un miedo terrible. And then within a series of minutes that the rest of the family was killed, and we believe that this occurred within minutes of our civil deputies' arrival. La persona a la que más querían y en la que más confiaban se aprovechó de esa confianza y las mató. La policía sospecha que Teresa disparó a los miembros de su familia y luego salió al porche para esperar la llegada de la policía civil. Cuando vio que se acercaba el coche, volvió a entrar en la casa y se quitó la vida. Por lo tanto, es probable que los 5 disparos que realizó fueran en parte disparos de advertencia para que los 2 policías de Paisano no entraran en la casa antes de que Teresa se suicidara.
Yeah, Rob, so the sheriff says that Teresa Kane shot her husband, her children, and her elderly father on Friday. He says this, or excuse me, Monday. He says this comes as a shock to them because everyone they've talked to about Teresa during this investigation has described her as nothing but pleasant. They also say that they had been in contact with Teresa lately because the bank was taking over her home and she was well aware of this and cooperating with law enforcement. En el lugar, los agentes también encuentran el presunto arma del crimen, un revólver. Samantha Kane, de 20 años, es la única miembro de la familia que sobrevive al ataque de su madre. Es trasladada al hospital con heridas graves y, en un primer momento, se le induce un coma artificial. Sin embargo, los médicos pronto le dan buenas perspectivas de recuperación. Para poder pagar el tratamiento, una amiga de Samantha organiza una campaña de recaudación de fondos. Además, se organizan pequeños eventos benéficos en locales de la localidad para recaudar dinero. En poco tiempo se supera el objetivo de la recaudación. Se recaudan más de $44,000 para cubrir los gastos hospitalarios y la terapia posterior de Samantha. Al cabo de poco más de una semana, Samantha Kane recupera la conciencia. En abril de 2023, unos 2 meses después de los asesinatos de su familia, Samantha puede volver a respirar y caminar por sí misma. Durante este tiempo, está en contacto casi a diario con su tía Wanda, una de las hermanas de su padre. Wanda también se pronuncia públicamente tras los asesinatos de la familia. Cuenta que Teresa no trabajaba, pero que se encargaba de las finanzas de la familia. Al mismo tiempo, Wanda cuenta que no había visto a los Kane desde hacía años, principalmente porque Teresa intentaba minimizar el contacto entre la familia de Steven y la suya. Wanda no se explica cómo se pudo llegar al desahucio forzoso, ya que dice que Steven trabajaba mucho y duro. Por eso, su hermana sospecha que Teresa debía gastar los ingresos de su marido en otra cosa. Y en tal medida que la situación financiera de la familia se fue complicando cada vez más. Tras los asesinatos, se descubre que Teresa no siempre pagaba puntualmente las cuotas de la hipoteca de la casa. En mayo de 2022, los Kane están tan atrasados en los pagos que la empresa a la que compraron la casa en 2015 toma medidas. Medidas que nadie más de la familia conoce, excepto la propia Teresa. El crimen que Teresa Kane ha cometido contra sus propios familiares puede clasificarse como familicidio. Como su nombre indica, se trata de un asesinato en el seno de la propia familia. Los motivos de los autores suelen ser la decepción o la vergüenza. Por ejemplo, provocados por experiencias traumáticas como problemas familiares o económicos, como parece ser el caso de Teresa Kane. Se supone que su desesperación ante el desahucio se hizo tan grande que decidió acabar con su propia familia. Su hija Samantha es la única superviviente. No solo tiene que lidiar con tu recuperación física, sino también con las heridas psicológicas y con la muerte de tus padres, tu abuelo y tu hermano pequeño. En la escuela secundaria de Ethan se coloca una placa conmemorativa. En ella, los compañeros de Ethan pueden dejar sus pensamientos y últimas palabras para su difunto amigo. En poco tiempo, la placa se llena de docenas de post-its con pequeños mensajes y dibujos hechos a mano. Los motivos exactos que llevaron a Teresa Kane a asesinar a su familia probablemente seguirán siendo un misterio. Pero lo que es seguro es que la muerte de Stephen, Ethan y William se podría haber evitado. El hecho de que Teresa Kane no viera otra salida que matar a su familia es algo que nos deja atónitos, tristes y enfadados. Esto es todo por hoy. Estoy deseando saber qué opináis sobre el caso. No dudéis en dejarme vuestros comentarios. Así, además, estaréis apoyando el canal. Cuanta más interacción haya en el canal, más probable será que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Solito. Muchas gracias de antemano y gracias por ver el video. Os deseo un buen día, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, dependiendo de cuándo veáis el video, y espero que nos veamos en el próximo. Hasta entonces. Adiós, amigos.